En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Catalina de Siena, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comentado en nuestras últimas reuniones de formación en Santa Catalina, hemos comentado sobre las paradojas, porque el Evangelio mismo es paradójico. Pensemos en las palabras de Cristo, aquello de que el que no pierda su vida no la gana, el que la retiene la pierde. O pensemos también en cómo Cristo tiene su victoria máxima en la cruz, y resulta que en la cruz parece que es donde está completamente derrotado. Parece que es su derrota más grande y resulta que es su victoria más grande. Eso es lo que llamamos paradoja. Esas son las paradojas. Hoy vamos a referirnos, hemos mencionado varias en nuestras predicaciones anteriores. Hoy vamos a hablar sobre el carácter paradójico de la diferencia y complementariedad entre el hombre y la mujer, según nos enseña y según vivió la doctora de Siena, Santa Catalina. Esto se encuentra en sus escritos. Ella habla, por ejemplo, de virtudes que son más femeninas y habla de virtudes masculinas o virtudes viriles, propias de los varones. Es interesante cómo incluso con mucha fuerza les escribe a algunos sacerdotes, a algunos obispos o cardenales y les dice con valentía viril, como quien dice, sea hombre. Aquí se necesita que sea hombre. Es realmente muy audaz ella en sus escritos. Pero lo más interesante de este tema es que ella ve el crecimiento en la vida espiritual como una especie de apropiación de las riquezas propias del ser femenino y del ser masculino. Muchos autores, también Santa Catalina, hablan de la vida espiritual como un camino en tres grandes etapas. Así, por ejemplo, se habla de la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva como maneras de describir las grandes etapas en la vida cristiana. En la vía purgativa, la persona sobre todo está tratando de deshacerse de la basura de sus pecados y de los ídolos de su mente, es decir, las preferencias que tal vez tiene en su cabeza y que son un impedimento para encontrar la voluntad divina. En la vía iluminativa, la persona está formándose en el Evangelio, está conociendo y practicando la virtud, y en la vía unitiva es donde la persona se asocia con intensidad al misterio de la cruz de Cristo y donde suelen suceder las experiencias místicas más fuertes. Esa es una clasificación de la vida cristiana. Entonces hay autores que han tratado de estos temas. También Catalina, cuando describe la vida cristiana, habla de tres grandes etapas. Dice que Cristo es el puente entre el cielo y la tierra. Dice que Cristo crucificado es puente entre el cielo y la tierra. Y entonces habla de cómo mientras nosotros vamos recorriendo ese puente, pues entonces ahí vamos también creciendo en la vida cristiana. Y también habla de tres grandes etapas. La primera etapa es la persona que está como saliendo del puente y se aferra a la cruz y agarra a Cristo como por los pies. Ya cuando se abraza a Cristo, entonces se apega a la llaga de su costado y en la unión esponsal, en la unión de alma esposa con Cristo, entonces besa la boca del Señor y de esa manera, en ese beso sublime, en ese beso esponsal, encuentra su descanso, su alegría, su perfección. Esa es la descripción general que hace Catalina, también hablando de tres grandes etapas. Esta descripción es muy clásica. La misma Catalina, como ya he mencionado, la utiliza
Y lo más interesante para el tema que tenemos hoy es que ella muestra cómo la primera etapa tiene un énfasis femenino, la segunda etapa tiene un énfasis masculino y la tercera etapa nuevamente tiene un énfasis femenino. Es decir, que el alma tiene que hacer acopio de algunas virtudes que son típicamente masculinas, que las vamos a mencionar después. Pero el alma es fundamentalmente femenina porque quiere unirse a Jesucristo, que por supuesto es varón, quiere unirse a Cristo esposo. Es muy notable que místicos, hombres, también utilizan esa misma terminología. Nuestro muy querido San Juan de la Cruz, por ejemplo, cuando describe la unión con Dios, pues va a hablar del alma en femenino. Por supuesto, él es varón, y él piensa como varón, pero desde su claridad que le da el Espíritu Santo, él habla de la unión con Dios como una unión de la esposa con el esposo. También San Bernardo, otro varón muy valiente, predicador incluso del rescate de la Tierra Santa, lo que se llaman las cruzadas, San Bernardo de Claraval en el siglo XII, él pues va a presentar la unión con Cristo siguiendo el recorrido del Cantar de los Cantares. Sabemos que en este libro de la Biblia pues está el novio y la novia, el esposo y la esposa. Y por supuesto el esposo es Cristo y la esposa siempre es la iglesia o es el ser humano, es el alma humana. Entonces esta es una verdad muy importante en nuestra fe. El alma es fundamentalmente femenina. Más allá de que seamos hombres o mujeres, el alma humana es fundamentalmente femenina porque está llamada a unirse como esposa enamoradísima, fidelísima, unirse a Jesucristo. Esto tampoco es tan raro para quien haya estudiado la Biblia. Ustedes se dan cuenta que en la Biblia nunca Dios se presenta en clave femenina. Por eso es una tontería y pérdida de tiempo aquello de que Dios Padre y Madre y ese tipo de cosas que en realidad son tributos al pensamiento políticamente correcto y a los gustos de esta época. En la Biblia eso no aparece. Los rasgos que podríamos llamar femeninos de Dios, como su ternura, están descritos solamente para decir que más allá de lo que una mujer pueda tener de compasión, eso tiene Dios. Entonces, en la Biblia, lo femenino siempre es el pueblo de Dios. Por eso se utiliza tanto la terminología la hija de Sión. Por eso el pueblo es siempre la mujer. En el capítulo 12 del Apocalipsis, donde se menciona aquella mujer coronada de 12 estrellas, los grandes exégetas católicos actuales se dan cuenta que al mismo tiempo hay una referencia a la Virgen María y una referencia al pueblo de Dios. El pueblo es femenino. ¿Por qué? Porque el pueblo es conquistado por el amor de Dios y el pueblo de Dios, cada uno de nosotros también en particular, es llamado a unirse esponsalmente con Dios. Entonces estas son afirmaciones muy clásicas de la mística católica y afirmaciones muy clásicas de la Biblia. Y esto también hace que la mujer tenga un don especial para entender algunas sinuosidades de la Sagrada Escritura. A mí no me extraña en absoluto que el demonio en nuestra época ataque con tanta fuerza a la mujer, envenenándola desde dentro, porque no es solamente que en la mujer están las fuentes de la vida biológica y culturalmente hablando, sino también el hecho de que la mujer tiene una capacidad particular de comprensión. Yo le tengo grandísima admiración a hombres como Tomás, como Bernardo de Claraval, como San Juan de la Cruz, como Maximiliano María Kolbe. Todos ellos son grandes santos, grandes genios, pero uno se da cuenta que la mujer tiene, precisamente por su propia condición corporal, tiene un don muy, muy especial para encontrar resonancias del Evangelio. Y por eso en buena hora pues hay todas estas doctoras de la iglesia como Teresa de Jesús, Teresa del Niño Jesús, o nuestra muy querida Edith Stein, en la que vemos ese reflejo, esa capacidad de entender el Evangelio, de recibir el Evangelio. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando. Nos damos cuenta que el alma humana es femenina y nos damos cuenta que la mujer tiene un don especial
para la comprensión de la palabra, para la recepción de la palabra. Es algo absolutamente único que por supuesto tiene su máximo exponente en la Santísima Virgen María. Yo creo que ustedes, queridas amigas que escuchan estas palabras en este momento, y luego las mujeres que puedan oír esto en su transmisión en internet, me parece que yo debo invitarles, tengan grandísimo aprecio, pero amoroso aprecio, alegre aprecio a su ser femenino, porque llevan incorporado dentro de ustedes ese don que si lo cultivan les da una comprensión muy, muy especial del Evangelio de Jesús. Bueno, entonces repasemos un poquito lo de las etapas. ¿Por qué decimos que el alma es al principio más femenina, luego debe cultivar unas virtudes masculinas y luego vuelve a ser más femenina? ¿Por qué decimos eso? El alma es femenina en la primera etapa porque es el tiempo de aquello que dijo Jeremías: me sedujiste, Señor, me enamoraste. El comienzo de la vida cristiana solo puede ser eso: me enamoraste. Ese sentirnos seducidos por Dios, ese conmovernos, y aquí es donde yo digo, le queda más fácil a las mujeres, ese conmovernos. ¿Qué detalles los que tiene conmigo? ¿Qué cosa tan maravillosa? Yo me alegro, la mujer que he tenido más cerca ha sido mi mamá, y yo me alegro cuando recuerdo esos detalles, cómo ella en cosas tan sencillas se sentía mimada, consentida, visitada, protegida, sanada por Dios. Entonces, en toda la primera etapa, la primera gran etapa de la vida cristiana, es fundamental eso, dejarse enamorar, dejarse enamorar. La mujer lo comprende muy bien, la mujer se da cuenta que no puede ser muy activa en esa primera parte, hablemos de una relación de noviazgo, no puede ser demasiado activa, porque si la mujer es demasiado activa, digamos que puede conseguir lo que quiere, que tal persona me interesa, yo voy a conseguir a ese hombre, tal vez lo logre conseguir entre comillas, pero el precio que paga es muy alto. Yo no sé en realidad qué tanto interés tenía él por mí, porque yo fui demasiado activa, demasiado actora en la relación. Y de hecho, a muchos hombres no les gusta eso. No les gusta sentir que la mujer, de una manera tan abierta, al fin termina haciéndolo, pero que de una manera tan abierta les esté haciendo la cacería, no les suele gustar a los hombres. El hombre quiere sentir ese gusto, el varón pues quiere sentir como ese gusto de que la conquisté, y por eso existe ese refrán que lo he repetido tantas veces, ¿no? Un noviazgo es la relación que surge cuando un hombre persigue a una mujer hasta que la mujer lo alcanza. Entonces, la mujer sabe, cuando se trata de asuntos de amor, la mujer sabe que no puede ser demasiado explícita, porque ella necesita saber cuánto interés real tiene esa persona en ella. Eso es necesario saberlo. Y la única manera de saberlo es aparecer y desaparecer. Es impresionante ver cómo está esto, podríamos decir, en la genética femenina. Uno lo observa en niñas muy pequeñas. Hay niñas de 2 o de 3 años, eso me ha pasado a mí, y curiosamente le pasa más a uno, que es varón, con las niñas pequeñas, que si una mujer, digamos una señora, tiene el mismo tratamiento con una niña pequeña. Voy a describir la escena. Supongamos una niña que se ve absolutamente primorosa, con un vestidito, se ve como una muñequita, está muy linda, y entonces ella está actuando de una manera natural. En ese momento un varón, basta con que sea varón, que puede ser el caso mío, le dice a esta niña, esta chiquita, 3, 4 años, le dice: ¿cómo te queda de lindo ese vestido? La actitud de ella inmediatamente es darse la vuelta, esconderse, irse donde la mamá, torcer los ojos. Es decir, yo en los años que tengo, que ya son más de 50, bastante más de 50, no me he encontrado ninguna niña que se le diga, a esas edades se le diga: ¿cómo te queda lindo este vestido? Y ella mirándolo fijamente a los ojos de uno le diga: muchas gracias. No. Ella se esconde, da la vuelta. ¿Qué está haciendo? ¿Ese gesto qué significa? Ese gesto significa: necesito saber por qué me lo está diciendo y necesito saber cuánto interés tiene en mí.
Entonces, en la primera fase, prima esa dimensión femenina por eso. Es necesario dejarse amar por Cristo. Y esto es de lo más difícil cuando un varón está empezando su proceso de conversión. Hoy precisamente estaba hablando con un joven en un proceso tan bello. Mi Dios lo está llamando nuevamente a la fe. Una cosa muy linda. Tuvimos una conversación larga de un poco más de una hora. Él me contaba de sus dudas, de cómo quiere regresar a Dios. Pero entonces a mí me causa gracia porque, claro, uno como sacerdote tiene oportunidad de tratar tanto hombres como mujeres con relativa profundidad, ¿no? Y entonces de una vez surge la mente masculina. Bueno, aquí ¿qué habría que estudiar? Aquí ¿cómo se analiza esto? ¿Cuál sería el objetivo primero? ¿Aquí qué hay que hacer? Y a mí me provocaba decirle, hermano, déjese amar. O sea, en esta primera fase lo que necesitamos es que usted se deje amar, que usted se deje conquistar, que con sencillez, que con corazón de niño. Por eso Jesús decía, tengan corazón de niño, porque si usted empieza a despertar todas sus capacidades críticas, analíticas, no es que no se pueda analizar y pensar la fe, pero si usted empieza a disparar todas sus capacidades críticas y analíticas, usted no va a dar el paso primero y fundamental, que es confiar, que es entregarse. Y entregarse, ¿qué es? Tener la dulcísima sensación de me aman, y me aman mucho. Entonces ahí prima lo femenino, en ese sentido que estamos explicando. Pero nos advierte la doctora de Siena que después tiene que venir una fase en la que priman las virtudes masculinas, en las que se necesita lo que ella llama amor viril. Esa primera fase, que he llamado más femenina, vale igual para hombres y mujeres. Esto es para todo ser humano. Esa segunda fase, la fase viril, vale igual para hombres y mujeres. Es decir, también las mujeres necesitan pasar por esa otra fase. ¿Y esa fase por qué se caracteriza? Pues se caracteriza por la definición de objetivos, por la lucha, por la conquista, por el propósito. Es decir, por aquellas cosas que muchas veces asociamos con la virtud masculina o con los hombres. ¿Y qué sigue después de eso? Después de ese largo proceso, después de esa larga segunda etapa, vendrá una tercera etapa. Y en esa tercera etapa, ¿qué es lo importante? Que es la etapa mística, que es la etapa de la unión con Dios. Lo que interesa es la lógica de la esposa. La lógica de la esposa. ¿Y la lógica de la esposa cuál es? Mi amado es para mí, dice el Cantar de los Cantares. Mi amado es para mí y yo soy para él. La lógica de la esposa es, donde tú vayas, mi amor, donde tú vayas, yo iré. Yo quiero estar contigo. Y si te van a golpear, yo quiero también parte en esos golpes. Y si vas a padecer, yo quiero parte en ese padecimiento. Y si te van a aclamar, quiero estar a tu lado y sentirme orgullosa de ti. Entonces es la fase fundamentalmente esponsal. Así que en resumen, en estas tres fases, la primera es la fase de la novia. La segunda es la fase del constructor, ese es varón, tiene que construir la virtud. Y la tercera, hecha la construcción, es la fase de la esposa. Entonces, muy en síntesis, las grandes etapas de la vida cristiana hasta las cumbres de la santidad está como en esos tres momentos. Primero, corazón de novia. Déjate seducir, déjate amar, dale espacio a la devoción, dale espacio a esa respuesta dulce al Espíritu Santo. Novia, corazón de novia. Segundo, manos de constructor. No se puede quedar simplemente gozándose en que mi Dios sí me ama mucho, mi Dios me ama mucho, tan bello que es mi Dios. No, hay que construir. Y la construcción no es fácil. La construcción supone llegar a las verdaderas virtudes. Es el nombre que le da Catalina de Siena. Entonces, corazón de novia, manos de constructor y vida de esposa. Esa es la vida cristiana. Oiga, qué maravilla, tenemos toda la vida cristiana en una sola frase. Eso toca
toca agradecerlo, toca saborearlo. Eso es lo que nos regalan estos santos, doctores de la iglesia. Corazón de novia, manos de obrero, manos de constructor, corazón de novia, manos de obrero y vida de esposa. Estas tres etapas, según la mente de Catalina, no desaparecen la una cuando llega la otra. De modo que idealmente una persona santa, y de nuevo repito, hombre o mujer, una persona santa debe tener esas tres cosas. Corazón de novia, se sabe amado, se sabe amada, gratuitamente, dulcemente, generosamente. La dimensión de asombro nunca debe desaparecer. Pensemos en un Francisco de Asís que se extasía frente a la naturaleza. Pensemos en el gozo de un Ignacio de Loyola en cada Eucaristía. Corazón de novia que nunca deja de descubrir con asombro el amor gratuito de Dios. Manos de obrero. ¿Quieres otra comparación? Manos de soldado, dispuesto a pelear, a dar la pelea contra los demonios, a dar la pelea contra sus defectos, a dar la pelea contra sus malas costumbres. Y luego, vida de esposa, vida de esposa. Bueno, vamos llegando hacia el final de estas breves reflexiones, entonces concluyamos con cuáles son llamémoslo así, los perfiles femeninos y los perfiles masculinos que Catalina cree que deben integrarse en nuestro camino a la santidad. Y es aquí donde tal vez se va a notar más ese aspecto paradójico. Por supuesto, esto no fue algo que simplemente ella predicó a otros, fue algo que ella vivió. Entonces, ¿cuáles son los perfiles femeninos? Los perfiles femeninos principales. Pues son roles que son propios de la mujer. Y vamos a señalar tres: hija, esposa y mamá. Esos son los tres grandes perfiles femeninos que se supone que deben brillar, sobre todo en las mujeres, pero en todo corazón humano. Yo sé que hay algunas personas que pueden tener extrañeza de que yo insista en que este tipo de cosas son también para los varones. Pero mire que eso es del Evangelio. Acuérdese en el Evangelio ese pasaje donde le dicen a Jesús: afuera están tu madre y tus hermanos. Y entonces dice Jesús: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que cumple, hombre o mujer, el que cumple la voluntad de Dios es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. O sea que nosotros, varones, también tenemos que cultivar de alguna manera ese ser mamá, esa maternidad espiritual. A mí no se me olvida, y me lo han oído ya en más de una predicación, cómo Francisco de Asís, al comienzo de su comunidad, lo primero que quería enseñarles a los frailes es que fueran mamás. Según la mente de Francisco, si un fraile no es capaz de cuidar de otro fraile, de otro ser humano, cuidarlo, interesarse por él, defenderlo de la enfermedad, sobre todo la enfermedad espiritual, si no tienes corazón de madre para proteger la vida, no vales para fraile. Así pensaba Francisco de Asís. O sea que estas cosas suenan un poco raras. Suenan raras pues porque nos hemos alejado de esa enseñanza clásica de la iglesia, pero en realidad son perfectamente clásicas y son perfectamente enraizadas en el Evangelio. Entonces, ¿cuáles son los tres grandes perfiles? Hija, esposa y mamá. Hija, esposa y mamá. ¿Y cuáles son los tres grandes perfiles masculinos a los que tenemos que mirar para crecer en nuestra vida cristiana? Pues tenemos que aprender a ser obreros, ya se dijo. Tenemos que aprender a ser soldados. Y hay uno que es muy interesante. Tenemos que aprender a ser cazadores.
Claro, en la época de Catalina había mucha caza, ¿no? Era muy normal que la gente saliera de cacería, incluso pues lo que recogían en la cacería servía para alimento en el poblado, en la casa ya con ese, ¿no? Entonces, del perfil femenino, hija, esposa y mamá. Y perfiles masculinos, obrero que construye, soldado que combate y cazador que busca su presa. Cazador que busca su presa. Entonces, en la mentalidad de Catalina, una persona que desarrolla la santidad tiene que combinar estas realidades que son como paradójicas. Por un lado, la hija mimada, hija, podríamos decir, desbordada de amor. Me acuerdo de aquella experiencia de don de lenguas que tiene Catalina, cuando algo le mostró Dios y ella le dice, ¿y ahora yo qué digo? Como un bebé se contesta, como un bebé solo puedo responder, no puedo hablar, estoy desbordada. Entonces, niña que se sabe amada, que se sabe mimada, protegida, escondida. Y si te das cuenta, esto está muy en el centro de la espiritualidad catariniana, porque el diálogo, que es la obra central de ella, el diálogo está escrito todo así. Diálogo es diálogo entre quién y quién, entre Dios Padre y ella. O sea que durante todo el diálogo, ella es la hija que se sienta junto al papá, que es papá Dios, y papá Dios le está contando cosas. Todo el diálogo es ese. Todo el diálogo es ella oyendo a papá. Cómo papá le está explicando la vida. Cómo papá le está explicando por qué la gente se tuerce. Cómo papá le está explicando cuánto ha amado a la humanidad y cuánto maltrato recibe de la humanidad. Pero todo es el papá, Dios Padre. Dios Padre que derrama su amor, que da su claridad, su sabiduría. Y ella no quiere ser en el diálogo, ella no quiere ser otra cosa, ella no quiere ser sino una niña atenta, agradecida, feliz de lo que está oyendo, gozosa con ese lenguaje. Mi papá me está hablando, cállense todos, mi papá me va a hablar. Es la actitud de una persona absolutamente fascinada. Bueno, segundo perfil, es el perfil de la esposa o perfil de la novia. Ya hemos hablado de esto de novia y de esposa. Es el perfil de la esposa. Resulta que papá Dios me habló. ¿Y qué pronunció? Pronunció a su hijo, porque el hijo es la palabra. Entonces ella contempla al hijo, contempla a Cristo, al valeroso Cristo. A ese Cristo al que le dice cosas incluso absurdas y paradójicas. Le dice, tú eres un loco. Le dice, tú estás borracho. ¿Tú por qué haces eso? Otras veces le dice que es un cantante. Otras veces le dice que es un puente. Otras veces le dice que es un guerrero. Esa ya la conté. Entonces ella está enamorada de ese Cristo. Y como enamorada, llega un momento en el que siente que ese Cristo se dirige a ella. Y Cristo le dice, tú serás para mí, yo seré para ti. Y ese Cristo sella una alianza con ella. Y para que sepas que tú eres mía y que yo soy tuyo, tú me vas a dar tu corazón y yo te voy a dar mi corazón. Entonces hay una ceremonia mística de intercambio de corazones entre ella y él. Ese intercambio precioso de corazones hace que ella pueda repetir de un modo singularmente intenso la frase de San Pablo: yo ya no vivo, es Cristo el que vive en mí. Y la vida que vivo en este cuerpo mortal,
la vivo para el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces, es corazón de esposa, es perfil de esposa que siente, Él me ha dado todo, yo le he dado todo, yo no me he reservado nada. Viene el tercer perfil. Como somos esposos, nosotros vamos a tener hijos. Y entonces cada persona que se acerca a Catalina, ella lo mira así. Este me lo dio Jesús. Parece que ahí está la raíz de esa frase que decimos siempre en la oración de Santa Catalina y que es tomada del Papa Pío II. Nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Es por eso. Porque es que ella miraba a cada persona que se acercaba, no importa de qué religión fuera, no importa qué edad tuviera, no importa la clase social ni ninguna otra condición. Cada persona que se acercaba, ella lo miraba como, este es de mi amado. ¿Y por qué es de mi amado? Mi amado murió por él, mi amado dio su sangre por él. Y si es de mi amado y yo soy su esposa, es mío, es hijo mío también. Entonces la maternidad espiritual se convierte en una especie de santa obsesión por lograr que todos conozcan quién les amó tanto y vivan en consonancia con ese amor. O sea, ella quiere engendrar la vida de Cristo en cada uno de ellos, en cada una de ellas. Repito, no importa que es una jovencita, que es una adolescente, igual, el Señor me la dio. Vamos a ver qué hacemos por esta chica. A ver cómo a esta muchacha le podemos dar la vida de Dios. Es algo muy intenso. ¿Y qué hace ella con los sacerdotes? Lo mismo. ¿Y qué hace con los obispos y cardenales y abades y monjes? Lo mismo. ¿Y qué hace con el Papa? Lo mismo. Ella siente que lo adopta, ella siente que es de Jesús. Sin embargo, con el Papa el trato es un poco distinto, porque ella ve tan clara la presencia de Jesucristo en el Papa que también en ese vicario de Cristo se establece una relación que es distinta del lenguaje que ella utiliza con las demás personas en la iglesia. Pero es algo muy parecido. Es algo muy parecido. Y hemos contado varias veces la historia en Génova, cuando estaba el Papa ya regresando, con planes de regresar a Roma, y llega a la casa donde estaba Catalina, que era una muchacha de 20 y tantos años, y el Papa no sabía qué hacer porque las amenazas de muerte eran permanentes y la situación era muy convulsa, y entonces le dice a Catalina, ¿y tú qué crees que debo hacer? Ese es un momento único en la historia de la iglesia. Es un Papa pidiéndole consejo a una jovencita de 20 y tantos años. Pero es que era muy grande la santidad de ella, muy grande. Entonces, como si le preguntara al Espíritu Santo, le pregunta a ella, ¿qué crees que debo hacer? Y ella le dice, pues lo que tú prometiste en secreto cuando te eligieron Papa, porque el Espíritu Santo le mostró a Catalina que este hombre había hecho voto de regresar a Roma. No te detengas, hay que seguir. Bueno, ese es un momento en el que ella obró prácticamente con corazón de madre para ese hombre que era el Papa. Entonces esos son los tres perfiles femeninos que han de configurarse, que han de vivirse en toda historia de santidad. Es necesario un corazón de hija, es necesario un corazón de esposa, un perfil de esposa, es necesario un perfil de madre. Mucho cuidado con quedarnos solo con algunos de esos perfiles. Esto solo funciona unido. Porque a veces, eso me lo he encontrado yo, a veces hay como esa tendencia a que yo me voy a consagrar a Dios. Esa puede ser una tentación de algunas vírgenes seglares. Yo me consagro a Dios, mi Dios me ama, yo lo amo. Qué vida tan hermosa vivir entregados a Él. Si estamos siguiendo el ejemplo y la enseñanza de Santa Catalina, uno no puede quedarse en eso. Yo siento el amor de Él, yo participo de su destino, y la pregunta, ¿y dónde están los hijos?
¿Dónde están los hijos? Tienen que verse. Tiene que verse que tienes un corazón que se interesa por los demás, que sales de ti misma. Pues es que la primera que nos da ejemplo es María, ¿no? María concibe a Jesucristo en sus purísimas entrañas y ella sale a servir. O sea que eso de quedarme yo en la contemplación purísima de lo grande y bella que soy, eso no es vida cristiana. Los perfiles masculinos son más fáciles de explicar. El primer perfil masculino es el obrero que tiene que construir. El segundo perfil masculino es el soldado que tiene que defender. Y el tercer perfil masculino es el cazador. Yo creo que lo del obrero se entiende bien, hay que construir las virtudes. Construir las virtudes supone un combate interior. La dimensión del combate es algo que está continuamente en los escritos de Santa Catalina. Hay que combatir, no hay nada que hacer. Luego, la dimensión del soldado o el perfil del soldado, perfectamente comprensible. Necesitamos del soldado, el perfil del soldado, porque el enemigo es astuto. Necesitamos el perfil del soldado porque a veces lo que hemos logrado con muchísimo esfuerzo lo perdemos en un momento. Necesitamos el perfil del soldado porque el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Entonces necesitamos armas. Efesios capítulo 6, necesitamos armas, hay que estar listos para defender. No solo para defender en nosotros la obra de la gracia, sino para defender a los nuestros. Yo pienso que cuando el Señor, por ejemplo, llama a una persona, como ha llamado a varias de ustedes, pues de ese modo tan particular a consagrarse, porque llamados somos todos, ¿no?, a ser santos, pero yo pienso una cosa, que cuando el Señor nos llama, también nos llama para que seamos centinelas como Ezequiel. Entonces, si Dios me llamó, yo tengo que cuidar mi familia. Si Dios me llamó, yo tengo que pelear por mis amigos. Pelea que empieza, por supuesto, doblando rodilla ante Cristo. Si Dios me llamó, pues yo tengo que pelear. Entonces, el obrero construye la virtud, el soldado defiende frente a los ataques, y nos vamos al último perfil masculino, que es el del cazador. Ese es muy simpático, porque ella dice, especialmente de nosotros los sacerdotes, pero todo el mundo debe hacerlo, dice que tienen que tener o tenemos que tener hambre de almas. Y así como el cazador no come si no tiene éxito en su cacería, si no caza, así como el cazador no come si no caza, así el cristiano debe tener mentalidad de cazador. ¿Y qué significa mentalidad de cazador ahí? Pues, ¿qué es lo que hace un cazador? Pone el ojo en la presa, es decir, lo voy a describir de este modo: lo que el demonio hace para nuestra ruina, eso tenemos que hacer nosotros, pero para bien de los otros. O sea, ¿qué hace el demonio para nuestra ruina? Ya dijimos, ¿no? Ronda buscando a quien devorar. Si tú eres cazador, ¿el león qué es? Pues el león es un cazador. Entonces, así como el león está dando vueltas para cazarme, perseguirme y cazarme, pues así, eso también me toca hacer a mí. Entonces yo tengo que ver cómo tengo que cazar, pero yo no estoy cazando para mí. Me parece, pero ahí la memoria no sé si me funciona, me parece que incluso Catalina hace la comparación con aquella escena de Jacob y de Esaú cuando tenían que cazar. Acuérdate que el papá Isaac les dice: tráeme un cocido de tal animal que le gustaba mucho. Y entonces Esaú sale a cazar, pero no va a hacer la cacería para sí mismo, sino para su padre. Entonces, la cacería nuestra, por una parte es para alimentarnos nosotros, es lo que ella llama alimentarse de almas, pero por otro lado y sobre todo es para ofrecerle a Dios el sacrificio de alabanza. Entonces, cuando tú le estás dando vueltas a una persona y le estás haciendo la cacería, ¿de qué se trata? Tú estás buscando cuál será el mejor momento para hablarle, cuál será el mejor momento para tocar este corazón, cuál será el mejor momento para tender un puente
por encima de la muralla que la persona me ha puesto. Porque esta amiga que yo tengo o este amigo que yo tengo ha puesto una muralla de orgullo o de dolor, de resentimiento, de escepticismo, de burla. La gente hace murallas de muy diversos colores. Entonces, tal vez mi amigo ha puesto una muralla y él quiere ser amigo mío, pero tiene una muralla alta porque no quiere que le hable de Cristo ni quiere nada de Dios. Entonces, el que no tiene mente de cazador, ¿qué dice? Hay una muralla, no hay nada que hacer. Yo sí quería, pero puso una muralla, no hay nada que hacer. Ese es el que no tiene mentalidad de cazador. El que tiene mentalidad de cazador dice, puso una muralla, espérate a ver, le damos la vuelta a la muralla. Y no una, sino varias veces, muchas veces. Como el león ronda es darle la vuelta. Voy a darle la vuelta. Uy, este es el día que yo estaba esperando. Aquí está mi amigo, lo veo tal vez un poco melancólico. Hoy puede ser el día en que la muralla está agrietada. Y entonces le pregunto al amigo, ¿y qué te ha sucedido? No sé, me siento confundido. Buena seña. Esa es la mentalidad del cazador, buena seña, está confundido. Pero usted, ¿por qué habla así, padre? Eso está muy cruel. No, señor, ninguna crueldad. Es buena seña que esté confundido porque era un tipo tan pedante, tan arrogante, que siempre creía sabérsela toda. Entonces, el día que está confundido, el día que no está tan seguro, ese puede ser el día. Entonces, la mentalidad del cazador es esa. La mentalidad del cazador es el que está buscando la hora de Dios. ¿Cuál es el momento de hablar? Porque no es hablar a cualquier momento. Uno no puede meterse a la fuerza. Uno tiene que dar la vuelta y ver, a ver, por dónde puedo llegar. Hoy puede ser el día. Por este lado se le puede llegar. Esto es lo que se puede hacer. Esto es lo que se puede hacer. Yo recuerdo siempre la mamita de un amigo mío que era protestante en aquella época. Esta señora sabía que le quedaba poco tiempo de vida porque tenía una enfermedad, creo que era un cáncer. Y ella se dio cuenta que había una debilidad en su hijo protestante. Él no quiere a la Virgen, no la quería en ese momento. La vida de él ha cambiado, gracias a Dios. No quería a la Virgen. Pero ella se dio cuenta de una cosa, no quiere a la Virgen, pero a mí sí me quiere. Y tal vez me puede complacer en algo que yo le pida. Y se le ocurre a la viejita esta, un poco mañosa, se le ocurre, hijo, yo quisiera pedirte un favor, ¿tú me puedes llevar al santuario de Lourdes? Entonces él pues no quería ir por sus propios pies a Lourdes porque él era protestante en ese momento. Pero pidiéndoselo la mamá, o sea, ¿qué fue lo que hizo la mamá? Mentalidad de cazador. La mamá se dio cuenta, este tipo tiene una debilidad por el lado de que me ama tiernamente porque yo soy su mamá. Entonces ella vio esa oportunidad y así desde media distancia disparó su flecha y la flecha cayó. Ahí empezó la conversión de este hombre a la iglesia. O sea, ella no se resignó. Ella no se resignó a que simplemente, no, mi hijo es así, mi hijo ya. Bueno, como dicen hoy algunos que me da tanto dolor. Bueno, mientras sea buena persona, mientras no le haga mal a nadie, pues mi Dios lo sabrá entender, ni mi Dios lo sabrá entender ni nada. Mi hijo se convierte porque se convierte. Yo voy a ver cómo hago para que se convierta. Pero hay que tener mente de cazador, eso no es a la fuerza. Oiga, y le disparó la flecha y la flecha cayó. Y el hombre es hoy un fervoroso católico que a veces me parece que se pasa. Eso le sucede a algunos convertidos que se vuelven así como exagerados. Resumen, la vida cristiana es compleja y bella. Y hombres y mujeres tenemos que aprender de lo masculino y de lo femenino. Porque aunque son iguales en dignidad, son distintos y se complementan. Grandes perfiles femeninos que todos necesitamos. Hija, esposa y mamá. También nosotros los varones. Perfiles masculinos que todos necesitamos. Obrero, soldado y cazador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.